tienen Claudia Uribe. Parkinson o alguna de familiar de un paciente con Parkinson? Todos, bueno, varios tenemos Yo no Parkinson y dos tengo no. Parkinson, soy amiga de Patricia y ahora soy amiga de Torres. Bien. Walter, de Cecilia. Bueno, nos Sí, empezamos a interactuar a través de el este Zoom. Está. espacio. Bueno, yo para saber un poquito, Y sí, digamos. tampoco. Sí, yo Sí. también, igual que Carola, amiga. Sí, Silvia y Bueno, Carola no Cecilia tienen Parkinson, los demás me sí. invitó a esta reunión, pero no me dijo bien qué es lo que necesitaban o qué No, querían, digamos, si lo los Queremos que puedo. saber qué queremos tan cerca están de la cura. es Es un tema. Mira, no, a ver, yo puedo hablar un poquito. Yo sé que usted va a decir la posta de Argentina, eso es lo que queremos saber. y Todas No. las la cosas posta que hay en Argentina argentina, como miren, a ver, yo, novedosas. yo veo pacientes con Parkinson desde el año 2001. O sea, yo Ujú. me formé con Federico Micheli en el Hospital de Clínicas, en el programa de Parkinson y movimientos anormales. Tal vez no lo conozcan, pero Federico Micheli es un neurólogo que escribió varios libros sobre esto y dio muchas conferencias. Y era uno de los dos referentes, se jubiló hace poco, pero atiende en consultorio. Ujú. De los dos referentes latinoamericanos en Parkinson. El otro es el doctor Oscar Herjanic, que era del Hospital Mm, Francés. También está retirado ahora, pero sigue, digamos, dando charlas y educando. En el año 2001, habían algunas líneas de investigación para Parkinson, pero era solo para tratamientos sintomáticos. Sintomático es mm, que mejoran el temblor, la rigidez, la lentitud, pero no actúan sobre eh, la naturaleza de la enfermedad, sobre el mecanismo de enfermedad. O sea, no Sí. buscaban detener la enfermedad o curarla, sino simplemente aliviar al paciente. Ok. Y yo participé en claro. esa época en algunos, digamos, ensayos clínicos de algunos remedios que tal vez estén tomando, como son el pramipexol, el piribedilo, ya se dejó medio de usar ese, Mm. la razagilina, ¿sí? Que tienen distintos Oh, nombres comerciales. ujú. Después, después hubo como un bache, del 2008. Y ahora, en los últimos 10 años, 15, han resurgido los ensayos clínicos, protocolos de investigación, quiero decir, con un Ujú. ensayo, tratando de Sí. buscar mejores tratamientos sintomáticos, pero también, y más, digamos, enfocados en tratar de encontrar un tratamiento que detenga la progresión de la enfermedad. Lo cual es muy De hecho, difícil. para mayo, a mediados del año pasado y principios de este año habían unos 300 fármacos en ensayos clínicos, en protocolos de investigación, y de esos 300, 146 eran para buscar una cura para la enfermedad o algo que lo detenga la progresión o la retrase, ¿sí? La enlentezca, pues es una enfermedad neurodegenerativa. Ujú. Es progresiva, Mm, lenta, pero progresiva. Entonces lo que estaban buscando es un tratamiento, están buscando para tratar de enlentecer la progresión si no la pueden curar. Y hay distintas mm, líneas de investigación y no sé si saben, pero los protocolos de investigación tienen distintas fases. Una vez que pasaron la etapa de animalitos, que esa es la preclínica, las fases clínicas son uno, 2, 3, que simplemente es, en la fase uno se ensaya en poquitos pacientes, poquitos de menos de 40, 50, no llegan, muy pocos, que pueden ser sanos o con la enfermedad. Y lo que se busca es ver que no sea tóxico en el ser humano, el remedio nuevo, Ujú. eh, mm. y tantear la dosis. Si eso pasa esa etapa porque se demuestra que no es tóxico, Que se pasa a la mejora. fase 2 que es en menos de 300 seres humanos, más o menos. No es un número exacto, pero Ok. bastante más que en fase uno, pero no muchísimos pacientes. Y ahí lo que se busca de vuelta es ver la seguridad, que no tenga efectos adversos graves, y sí con más detalle la dosis que pueda ser efectiva para lograr el mecanismo, o sea, bajar la proteína, por ejemplo, bajar los marcadores de neurodegeneración, eh, y en la fase 3 que es en muchos más seres humanos, por ejemplo, pacientes, 800 1000 pacientes, 1500 pacientes, se sigue tratando de controlar que no sea tóxico, que no tenga efectos adversos graves, se afina el tema de la dosis y además se busca la eficacia clínica, que más allá de lograr el mecanismo de acción, bajar la proteína, los marcadores, logre detener el curso de la enfermedad, estabilizar o mejorar. Esas son las fases antes de que salga a la farmacia un remedio.
de esas 146 drogas que yo les dije que están en ensayos clínicos tratando de ser neuroprotectoras, la mayoría están en fase 1 o 2 y hay alrededor de 5 o 6 fármacos que están en fase 3, o sea, mucho más avanzado. Uno de ellos es muy interesante porque si bien va a un mecanismo genético de la enfermedad, se sabe que alrededor de un 10% de los pacientes con Parkinson tienen una mutación de blancos caucásicos de población occidental Ujú. eh, que se llama mutación de la enzima LRK2. Es una proteína que está muy activa en esos pacientes y da un Parkinson clásico que empieza después de los 50, lo que nosotros conocemos y que no asociábamos antes con una causa genética. Esta proteína que está hiperactiva, hay un laboratorio que se llama BioGene, que está en una fase 3 con un fármaco que es por vía oral, un comprimido, que enlentece la actividad de esa enzima y eh, la que está ahora tratando de mostrar es Ya, que no la inhibe, enlentezca o estabilice la enfermedad, que no progrese. no inhibe la proteína. Después, claro, bueno, ese estudio se iba a hacer acá en Argentina, para lo cual les hacían el genético y todo, y finalmente Biogen, por un tema de costos, decidió hacerlo solamente el hemisferio norte. Así que nosotros íbamos a entrar como centro del Hospital Británico, ya habíamos hecho todo y finalmente no se pudo ingresar. Después hay un anticuerpo que es de Roche, que está en fase 2-3, que se llama prasinezumab, que es un remedio que lo que busca es, no sé si saben, pero bueno, en esta enfermedad la proteína que está alterada se llama alfa-sinucleína. Ujú. ¿Escucharon el nombre? Sí, Eso se deposita en las neuronas y forma lo que llama cuerpos de Levy, o Lewy se escribe. el cuerpo de Lewy. Esa proteína la tenemos todos y por algún mecanismo que son teorías, pero serían un par de mecanismos posibles tal vez, que es el ambiente bacteriano en el colon de los pacientes que hacen Parkinson, es diferente a los que no lo tienen, o tal vez alguna agente viral que ingresa por la nariz. Son teorías, pero generan una transformación de la alfa-sinucleína. Y eso hace que cambie su estructura, en vez de ser alfa hélice, se transforma en beta plegada y eso se deposita y forma el cuerpo de Levy. Eso es a nivel intracelular, intraneuronal, pero la neurona que está afectada tiende a tratar de sacarse encima ese problema, entonces la expulsa y si otra neurona que está sana la toma, entonces produce la transformación y se enferma. Lo que hace el prasinezumab es tratar de captar esa proteína que está entre dos células para que no entre a las sanas Mm, y la detenga ahí. Está en en teoría. curso. Hubieron un par de ensayos, uno dio bien, el otro no dio bien, entonces están con el tercero. Y después, si leen, pero no quiero que con esto vayan a hacer cosas porque es diferente cuando uno prueba remedios en un ensayo clínico con todos los cuidados que tiene, digamos, el protocolo, porque les hacen laboratorios en sangre, Mm, electrocardiogramas, en sí. orina, resonancias, un montón de cosas para ir controlando que se mantengan bien los pacientes, a cuando uno prueba en su casa, que no Sí, hay no, ningún no, en la control de casa no se nada. puede estar inventando cosas. Claro, pero los ingleses están ensayando el ambroxol, que es un mucolítico, es un Ujú, aquí, expectorante, ¿sí? sí, Que viene como un jarabe. yo lo Porque lo que conozco. vieron es que los pacientes con Parkinson que tienen otra mutación que se llama Gaucher, esa enzima que está deficiente, el ambroxol, al revés, que la LRK2 trabaja mucho, esta está deficiente, la activa. Pero se necesita una megadosis, son varios frascos. Sí, no, no la dosis Entonces, normal que claro, tomamos las no, personas. está en forma de ensayo clínico, eso está en fase 3 también, empezó hace 2 años. Y hay más, con memantine, con unos remedios que se usan para la diabetes, no sé si escucharon, Esa sí no la escuché. los Empic, el Saxenda que se usan para adelgazar, Ujú, se usan en los gorditos y en gente con diabetes. Ese grupo de remedios se llama GLP-1, agonista GLP-1. Em, el GLP-1 es digamos, un receptor que está en el intestino, pero hay también en el cerebro. Y lo que vieron estudios de población es que la gente que tenía diabetes o que no tenía diabetes, tenía la prediabetes, la resistencia a la insulina, ujú. tenía más riesgo de hacer Parkinson. Y que cuando recibían ese remedio, ese tipo de remedio, el riesgo bajaba.
Ojo que cuando uno tiene estas observaciones en grandes poblaciones, a veces uno infiere que la causa de la mejoría o del aumento de riesgo es tal cosa y es una A lo mejor no asociación, era a eso. veces no es claro. Entonces lo que empezaron a hacer es ensayos clínicos, protocolos de investigación bien diseñados, no con el Ozempic, no con el Saxenda, se llama exenatide, liraglutide, pero son GLP-1 para ver si dándoselo a pacientes que tienen un Parkinson muy leve, se detiene la progresión. Mm. Hay como 8 ensayos clínicos. Eh, no hay unas, digamos, resultados espectaculares hasta el momento, porque hay uno que dio bien y hay un par que no dieron bien, pero esa línea de investigación se sigue, porque como es una enfermedad lenta, uno asume que a veces se necesita más tiempo de observación para ver una diferencia. Y hay ¿Sí? otra cosa también, que los pacientes no siguen los protocolos. No, a ver, cuando un paciente ingresa, yo hago investigación, en este momento no para Parkinson, porque no hay un protocolo activo en Argentina para Parkinson de los internacionales, ¿eh? Por ahí cada hospital pueda tener sus ensayos propios, pero de estos que son grandes estudios multicéntricos, es decir, en muchos hospitales, en muchos países, Ajá. actualmente yo no tengo noticias de que haya un protocolo de investigación para Parkinson en Argentina, pero afuera hay. ¿Sí? En otros países hay. Entonces uno está esperando noticias como para ver y si llega alguno. El de prasinezumab de Roche también se iba a hacer acá. Pero bueno, hay un tema de decisiones de cada laboratorio que no significa que nos excluyen, es que simplemente siguen haciendo la investigación, pero en otros grupos de pacientes. Em, No se sabe por qué. no, a ver, a veces es un tema costos. Los laboratorios invierten millones y millones de dólares, por eso después quieren desquitarlo con el precio de los remedios, ¿no? Claro. Eso. Las Y patentes deberían ser más cortas, porque yo creo que en 10 años recuperaron muchas veces la inversión que hicieron, pero bueno, hacer un ensayo clínico cuesta mucho dinero y hay cosas regulatorias que a veces se permiten o no se permiten en cada país. Entonces uno no lo debe tomar a mal, pero sepan, que a mí me parece alentador poderle decir a mis pacientes que hay muchas líneas de investigación en este momento. La Michael J. Claudia, Fox, sí. perdóname, ¿y cómo es el crecimiento en la población del Parkinson, digamos? ¿Creció la población del Sí, Parkinson en un periodo sí, de creció tiempo? mucho y se va a Ah, seguir aumentando el número. Miren, eso, eh, digamos, en los países occidentales del primer mundo, Europa, pero en Argentina y sobre todo en la zona de Buenos Aires es como un primer mundo, ¿sí? La pirámide poblacional se invirtió. Entonces, antes había muchos niños, gente joven y poquita gente anciana. Y en este momento está así. Hay pocos bebés, pocos niños, con lo cual van a haber menos adultos jóvenes y hay mucha gente vieja, mayor. Después- El principal factor de riesgo, aunque Cecilia se enfermó más joven y yo tengo pacientes de 20 años con esta enfermedad, pero el principal factor de riesgo para desarrollarlo es la edad. Sobre todo después de los 50, 60 años, la incidencia, la frecuencia de Parkinson aumenta muchísimo, mucho, vamos a decirlo de esta manera. Ujú. Ahora, Sí, hay mucho. más gente grande, mayor, entonces uno dice, va a aumentar es lógico, va a aumentar el número de enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer. Sí, Pero sí. lo que se ha visto es que el número que se ve ahora y que se proyecta es mucho más alto que el aumento del número de gente mayor. Entonces, lo que se especula es que hay factores en el medio ambiente que están Aumentan en jóvenes. generando, que están generando este aumento. Y hay Sí. algunos estudios, por ejemplo, sabemos que Los algunos tóxicos, ¿no? pesticidas, ¿eh? Agrotóxicos. Los tóxicos, sabemos que los Pesticidas. Sí, pesticidas, sí. Sí. hay algunos pesticidas Agrotóxicos. que directamente causan Parkinson, como por ejemplo la rotenona que se usa para las cucarachas, el paraquat que se usaba, ahora está prohibido en Argentina, Lo pero siento no hace bastante. tanto. Para Eh, cuatro, está mucho en todos lados. claro, el paraquat seguro que sí. Hay un fármaco que se usa en las tintorerías, que en algunos países está prohibido y en otros no, eh, que es un solvente industrial, se usa para descafeinar el café también, por ejemplo, además de las tintorerías, y eso da Parkinson. Claro, Entonces,
uno Ah, piensa que tal vez estos tóxicos generan el problema, y si fuera por eso, no se puede limpiar y ya está. ¿viste? El tema es que tal vez esos tóxicos generan el mal plegamiento de la proteína y una vez que se desencadenó eso es como un dominó, ¿vio? Que va haciendo efecto amplificador. El estudio Pegas es el estudio del CONICET, lo que ustedes están preguntando. Sí, sí. Eso es una mezcla, digamos, de un antibiótico. Hace años atrás estudiaron la minociclina y ahora están con la doxiciclina, que es una tetraciclina, es una familia de antibióticos. Pero eso es como una molécula que lo que busca es ralentizar, enlentecer la enfermedad de Parkinson. Pero esa está en una fase preclínica. ¿Qué significa? Que pasó ensayos en animales, encontraron alguna evidencia en líneas celulares, entonces ahora van a hacer los ensayos en animalitos y una vez que vean, digamos, en 2 o 3 estudios que eso no es tóxico y que tiene algún mecanismo de acción interesante, lo confirmen en seres vivos, pasa a la fase clínica, que es en seres humanos. Así que eso como encontró cierta evidencia, digamos, en la investigación que hizo el CONICET, em, la patente la compró un laboratorio, no sé cuál es, sinceramente yo no estoy involucrada en ese proyecto, y van a hacer el ensayo en fase preclínica, en animalitos. O sea que es muy Está incipiente. empezando. La doxiciclina Doctor lo que Pitosis, hace es disminuye doctor el óxido Pitosis, nítrico. ¿Perdón? ah, doctor La Pitosis, no te escucho, Cecilia. ¿Qué? doctor Pitosis, Pitosi, bueno, Pitosi es de la Fundación Campomar, hace Pero, 25 años que le estudia para Parkinson y probablemente esté también en ese ensayo. En la Universidad de Rosario también habían encontrado una molécula que evitaba el mal plegamiento. Lo que pasa es que, bueno, todas esas moléculas que son súper interesantes tienen que pasar las fases preclínicas y clínicas para que las puedan aprobar. Eso es un proceso que lleva unos años, Yo ¿sí? quisiera hacer una es verdad, pregunta y discúlpame la es ignorancia, verdad, pero ya va, Cecilia. Todos los enfermos de sí, Parkinson tenemos ese plegamiento de la alfa-sinucleína. No, los pacientes que tienen la mutación de Parkina que es Ah, es la causa de Parkinson la mutación de Parkina es una proteína asociada a la mitocondria y es la causa más frecuente de Parkinson en menores de 40 años. Mientras más joven, más no, frecuente. Pero en adultos de más de 50 años es rara esa mutación, ¿sí? Los que tienen mutación de Parkina no tienen cuerpos de Lewy, tienen una forma de Parkinson sin cuerpos de Lewy. El resto tiene cuerpos de Levy y en general se asume que es la alfa-sinucleína mal plegada la causa de la neurodegeneración. Probablemente hayan otras cosas ayudando, pero es la principal, digamos, el principal problema. Y esta forma de transmisión de que una alfa-sinucleína toca a otra y la transforma, es lo que se acepta que es el mecanismo de progresión de la enfermedad. Por eso se enfocan tanto en la alfa-sinucleína. ya. ¿Sí? bueno. ¿Es verdad que la etapa 3 puede durar 10 años, la etapa 3 de investigación de protocolo? A ver. No, a ver, en general sí, puede durar, pero o no, o puede ser más rápida, pero desde Ah, que no un tiene que durar 10 fármaco, años. pero desde que un No, fármaco ingresa a la fase clínica hasta que se aprueba pueden pasar unos cuantos años, 5, 8, 10 años, ah, bueno, depende de los resultados del estudio. Lo que pasa es que perfecto, ahora, sí. yo no tengo que ver con la aprobación de los fármacos. Yo participo en las investigaciones y ya les digo, en los primeros años fue Parkinson, muchos protocolos. Ahora estoy con otra enfermedad, pero siempre estoy atenta a esto porque tengo muchos pacientes con Ya. Parkinson. Pau, Em, pregunta, si Parkinson fuera pandémico, ¿se puede probar la medicación como fue en la vacuna de COVID? bueno, por eso. Y en general lleva mucho tiempo la aprobación, pero antes la FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos Norteamericana, pedía 2 ensayos fase 3 en seres humanos, estamos hablando, que den el mismo resultado eficaz y seguro para aprobar un fármaco. Pero para Claro, para estas probar, claro. enfermedades donde no hay un tratamiento neuroprotector o curativo, si el ensayo, si el protocolo está bien hecho, respetó todas, digamos, las pautas para tener resultados de calidad, es decir, no resultados confusos, me parece que anda, sino que son claros los resultados y el fármaco es seguro, con un ensayo fase 3 que funcione, lo aprueban actualmente. Sí. Entonces, eso acorta Ah, los tiempos. Pero ya les digo, hay varios que están en fase 3. Lo que pasa es que
como ahora se sabe más de los mecanismos de enfermedad, algunos de estos remedios, como el de la LRK2 de Biogen o el Ambroxol de los ingleses para la mutación de Gaucher, van a una mutación específica. Pero los GLP-1, el memantine, la doxiciclina, esos son mecanismos más generales. Inclusive hay una línea de investigación con probióticos. La Michael J. Fox Foundation es la del actor, ¿se acuerdan? ¿Saben eso? Sí, sí, Que sabemos. Sí. fundó, o sea, yo creo que el trabajo de su vida no fue el cine, fue esto. Porque No, fuerte, fuerte. Sí. a través de que él se movió tanto, se generó toda esta investigación masiva en Parkinson. Antes no había fondos para Ah, esto ni tanta atención. Y él, digamos, de los programas de investigación que tiene la Michael J. Fox Foundation, hay una que em, es como biomarcadores previos a que se manifieste la enfermedad. Están tratando de buscar Sí, hace sí, sí. años cuáles son las cosas que uno identifica que dice, este paciente va a ser un Parkinson, porque en el momento en que encuentren algo que la detenga, sobre esos pacientes hay que ir a trabajar ya, ¿sí? claro. Claro. Entonces, como saben que la flora intestinal de la mayoría de los pacientes con Parkinson no es igual que la flora bacteriana de pacientes que no tienen Parkinson, hay una línea de investigación, con lo cual no es un tratamiento que uno le pueda recomendar al paciente ni a la gente que tiene algunos En signos general. premotores, Ujú. de aportarle las bacterias que le están faltando para normalizar, entre comillas, la flora bacteriana para ver si eso reduce la incidencia de Parkinson en poblaciones chiquitas. Por ejemplo, son pueblitos en Europa, en Estados Unidos, están haciendo eso, les dan probióticos para tratar de Mm, equilibrar la flora y ver que no hagan la enfermedad. Pero esa ¿Sí? es como que a claro. largo plazo la observación. Alguien me preguntó por el DBS. Vos, Sí, que Cecilia. comente un poquito la Porque yo operación. se lo propuse a ella, pero no quiere. Eh, el DBS significa en inglés estimulación cerebral profunda, es Ujú, Deep Brain Stimulation. ujú. Eso es parte de un tratamiento para mejorar los síntomas. Al principio se pensaba que esa cirugía con los estimuladores cerebrales detenía la enfermedad, pero no es así. No cura la enfermedad ni la detiene. Lo que hace es mejora mucho las fluctuaciones motoras que aparecen Los después de temblores. algunos años con la levodopa, ¿sí? Entonces, alguien que tiene por ahí un beneficio por levodopa que le dura 2 horas, 2 horas y media, y después se le va el efecto y se pone muy mal, o cuando le hace efecto se llena de disquinesias, este tipo de Mm, cirugía, los estimuladores cerebrales atenúan esas fluctuaciones y hacen que las disquinesias bajen mucho o se vayan, y cuando mm, entran en el periodo sin efecto, que es el off, mejoren mucho los síntomas motores también. Entonces fluctúan, pero mucho más suavemente, con lo que la calidad de vida mejora. Si el target quirúrgico es el núcleo subtalámico, se puede bajar la dosis de medicación bastante. En el globo pálido no, pero son diferentes los pacientes que uno elige para un blanco o el otro. ¿Cuántas veces? Y eso hace que uno vuelva en la historia de la enfermedad varios años para atrás. No todos los pacientes, primero, como no curan, uno no deja tampoco de tomar remedios. Es posible que tome menos, pero no va a dejar No va de a tomar dejar. medicación. mm. Em, y no todos los pacientes son candidatos o necesitan la cirugía. Solo un 20% de pacientes termina en una cirugía. Generalmente la gente más joven que fluctúa mucho y que necesita dosis más altas. Eh, entonces uno va charlando y ofreciéndole remedios, o sea, la parte de fármacos, tratando de equilibrarlo. El tratamiento para el Parkinson cuando recién empieza y a lo largo de la enfermedad, en realidad son fármacos y el ejercicio físico. Que es Sí, fundamental. sí, sí, A sí. mí me cuesta hacerles entender que 50% del tratamiento es las pastillitas y 50% es el ejercicio físico, pero no Sí, para tener, o sea, es un ejercicio para preservar el equilibrio y la fuerza en miembros inferiores, sobre todo el equilibrio de sí. marcha. Ujú. Entonces, todo Mm, lo que sea desplazamiento, tai chi, el baile, el tango, lo estudiaron los franceses y demostraron que los beneficia, pero gimnasia en el agua, yoga para el equilibrio, sí. step, Muchos no tipos sé, de la Wii o ejercicio. el Xbox. Claro,
de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Yo no voy a mandar a una señora que es muy grande a bailar zumba porque se va a caer o es muy rápido, pero sí puede bailar tango. Los Claro, varones les gusta más el tai chi. Al principio, cuando están muy bien y no necesitan un kinesiólogo porque no tienen problemas de equilibrio, pueden hacer todas esas cosas, pero las deberían hacer 3 veces por semana mínimo, 45 minutos. O sea, tienen que acostumbrarse, porque los estudios han mostrado que la gente que hace eso a 10 años está 30% mejor desde lo motor sí, y de lo cognitivo, por una razón que no sabemos explicar mucho. Entonces, es verdad. Cuando sos feliz, comparativo, claro. cuando sos feliz todo está bien. Última pregunta. Efectos tardíos de la levodopa, esa que queríamos saber. A ver, la levodopa es la droga madre de esta enfermedad, porque Sí. aunque se descubrió en 1961, sigue siendo, digamos, la más eficaz y potente para mejorar los síntomas motores del Parkinson, la lentitud, la rigidez, los temblores. Lo que pasa es que después de unos años de estarla tomando, la levodopa deja de tener un efecto parejo, pero no porque la levodopa sea tóxica, sino porque el cerebro del parkinsoniano cambia. La Ah, levodopa bueno. cuando llega al cerebro se transforma en dopamina, que es lo que le falta para moverse. Entonces es como darle insulina a un diabético, es lo que le faltaba, andan bárbaro. Por eso uno de los criterios diagnósticos es que tenga una excelente respuesta a levodopa. Ahora, cuando recién empieza la enfermedad, aparecen los primeros síntomas motores y uno la diagnostica actualmente, porque todavía tenemos que esperar a eso para diagnosticarla, quedan neuronas dopaminérgicas funcionando en la sustancia nigra, que es el núcleo donde falta digamos, la fabricación de La la levodopa. dopamina. Sí, sí. Entonces, claro, cuando uno le da levodopa, llega a esas neuronas, las neuronas las transforman en dopamina y la van liberando de acuerdo a lo que se necesita, normalmente. Entonces, el efecto, aunque le dé 3 dosis, es parejo, me atrasé una hora, no pasa nada, me olvidé una dosis, no pasó nada, porque la reserva Yo, está presionando. Pero A con el medida que tiempo, pasan los años, esas neuronas que sí. estaban viables pierden función. Entonces, ¿quién transforma la levodopa en la dopamina que se necesita? Otras células que se llaman glía, que la pueden transformar, pero no la pueden almacenar. Entonces la liberan enseguida y empieza a fluctuar porque se sube en sangre la dopamina, la levodopa en realidad, llega al cerebro, Sí. baja la sangre, baja en el cerebro, otra dosis y empieza a funcionar. Eso es lo que empieza a pasar. O sea, parte de la progresión de la enfermedad es la que explica por qué aparecen las fluctuaciones. Ahora, Mm, los otros remedios, la rasagilina y los agonistas, la pramipexol, Requip, Neupro, que se sí, están tomando, sí, no tienen tanta fluctuación, aunque actúan sobre los mismos receptores que la dopamina. El sí. problema es que son suaves en el efecto, tienen mucha menos potencia y llega algún momento en que todos van a necesitar la levodopa. Eh, Mm. los Y porque hay estudios, un compañero que no toma levodopa, un compañero que no está acá, no, no está toma bien. levodopa, toma Bueno, solamente si los dos. síntomas son leves, uno puede usar rasagilina más un agonista, por ejemplo, y Eso, manejarlo. Pero tampoco claro, eso sirve también. mantener a un paciente, por ejemplo, llegada el momento, si progresa su enfermedad, que va a progresar, que se arrastre una pierna para caminar o no pueda manejar solo por no tomar la levodopa. Eso es un problema del médico, o sea, le genera fobia al paciente por la levodopa y después no la quieren tomar. Lo que se Ah, vio en los eso también. estudios de los últimos años es que la recomendación de la Asociación Internacional de Movimientos Anormales y la Asociación Americana de Neurología es que la levodopa provee una mucho mejor calidad de vida en dosis bajitas al principio de la enfermedad que los agonistas. Y que si el paciente Sí. realmente para estar bien la necesita, no se le debería negar, porque las fluctuaciones se van a presentar. Si uno empieza al principio con dosis baja de levodopa, a los 4 o 5 años, la mayoría, aunque hay gente que recién lo hace a los 9 años y hay otros a los 2 años, pero si yo le retraso el ingreso, cuando se lo dé a los 4 o 5 años porque ya no aguantó más, van a tener 6 meses de estar estable y van a empezar con las fluctuaciones. O sea que la luna de miel, que son los primeros años de muy buena calidad de vida, no la va a tener. Entonces, actualmente la recomendación es, si se necesita levodopa para que el paciente esté bien esos años, esos primeros años, désela, pero en dosis chiquitas,
no más de 400 miligramos por día. Andando el Algo que tiempo, laburé antes de jubilarme. andando el Son las tiempo que va a pude laburar. necesitar más dosis de levodopa, pero siempre uno trata, y sin ser tacaño, de que sea la dosis más chiquita, más baja, el mayor tiempo posible, que lo mantenga funcionando. Es decir, que pueda bañarse, vestirse, salir, caminar, aunque lo haga un poco Solo, más lento. claro, ¿Está? por eso. Ese sería el concepto. Y actualmente hay una bomba de levodopa que está por llegar al país, a Argentina, que es de AVI, y que eso es una bomba subcutánea, como la que vos tuviste, Cecilia, de apomorfina, pero es con levodopa, y que logra equilibrar esas fluctuaciones muchísimo y bajar las disquinesias que tienen con el pico, y se puede usar 24 horas, no como la bomba de Apo ahora, que son 12, 16 horas. Lo cual Sí, sí, por mejora eso la de todo noche el día. también, sí. Y es mejor tolerada. Eso según los estudios, porque todavía no está acá y no tengo ningún paciente con esa bomba. En el Pero va a caso llegar también, ahora a fin exacto. de año, sí. Eso es para gente que necesita mucha levodopa, digo Es yo. para gente que tiene mucha fluctuación, pero no se puede o no se quiere operar. Eso lo estabiliza. No, pero yo pienso que también para gente que Bueno, toma mucha cantidad de levodopa. Por ejemplo, yo tomo 100 miligramos al día. Esa es mi dosis. Yo no Eso. necesito una bomba. No necesita nada. Esas son opciones de tratamiento para determinados pacientes. No crean Exacto. ustedes que todo lo que ustedes ven en internet o escuchan de otros les va a pasar a ustedes. La por enfermedad eso lo llamamos. es muy diferente en cada paciente. Cada uno. Cada Por uno, eso. el genio de la enfermedad es diferente en cada paciente. Entonces, yo a mis pacientes les digo, cuando usted habla con otros pacientes, vea cómo resolvieron los problemas que usted tiene, si lo hicieron mejor que usted, tienen mejores opciones, pero no esté esperando que todo lo que al otro le pasó le vaya a pasar a usted. Y hay mucho no Parkinson dando vuelta, que se llaman parkinsonismos, que no es lo mismo y que, claro, tienen una evolución diferente, más tórpida, peor, porque no es la enfermedad de Parkinson, pero se ve parecido. Nosotros les decimos parkinsonismos. Cuando un médico dice parkinsonismo, eso no es Parkinson. Eso es otra enfermedad, otras enfermedades. Otra cosa. Otra cosa. Doctora. Oscar, quiere hacer una pregunta. Sí, Oscar, sí, quería saber, buenas tardes. Quería Buenas saber tardes. si había alguna relación con otros, los sistemas hormonales como la tiroides y también cómo se presenta en su mayor parte en cierta edad con la baja de niveles de testosterona A ver, sí, en la y es mujer una y la buena menopausia. pregunta, porque hay hormonas en el cerebro, ¿saben? Se llaman neuroesteroides. Es otra línea de investigación. sí. Vaya. Eh, no se sabe si es el huevo o la gallina. Si la bajada, digamos, de la función hormonal hace que caigan un poco la producción de factores de crecimiento de las neuronas, estos factores, digamos, que estimulan que la neurona esté vital y buena y bien, Ujú. eh, o la neurodegeneración afecta el sistema hormonal y hace que caiga la producción de hormonas cerebrales. Eso a nivel, está en investigación hace 20 años. No hay un dato concreto al respecto, pero con respecto a la testosterona, a la función sexual, el Parkinson produce disautonomía, la vejiga no se regula bien y es muy inquieta, entonces con poquita orina ya quieren orinar, el intestino está un poquito Sí, denervado, son constipados y el estómago se vacía más lento, y hay disfunción sexual, que en las mujeres no es muy evidente ni es una queja, pero en los hombres hay disfunción en la erección. Sumada a la edad, que ya tiene muchas causas para tener este tipo de problema, y a que a veces se deprimen porque falta dopamina sí, y la otras crisis. sustancias, o Claro, por porque eso. se ven mal y se sienten deprimidos por la enfermedad, y todo eso suma para la Sí, disfunción eréctil. Yo a mis pacientes que tienen esto, lo que les digo es que vayan a ver al urólogo para ver que no tengan contraindicaciones para recibir sildenafil o este tipo de remedios. Y si está deprimido, le doy un antidepresivo. La depresión está en el 40% de los pacientes con Parkinson y se produce porque la dopamina, serotonina y noradrenalina, que son los tres sustancias químicas del ánimo, están bajas. Pero es una depresión claro. suave, que yo les doy un antidepresivo dosis bajita y ¡pum! Se Me ponen plaga, bien. me plaga, Cuando no es así, me plaga. tienen que ir al psiquiatra porque hay Sí. algo de base que no es solo Parkinson. Ya. Y lo Chicos, otro que quería preguntarle es sobre
el tratamiento con derivados de hongos, sobre todo, por ejemplo, melena de león y corvi. No, a Ah, ver, sí, eso, sí, La melena, eso la melena me hizo re bien, Claudio, la melena de león me hace re bien. La melena de no león. tengo, eso es medicina diferente a la que yo hago. No digo que no sirva, pero no tengo información como para hacer una recomendación a favor o en contra. Ojo con los hongos, sí, porque los hongos tienen un montón de sustancias activas de las que se sacan fármacos para otras cosas. Algunos son alucinógenos. Em, He visto en las redes muchísimo del tema de los hongos, el té de hongos y cosas, pero no hay en este momento una evidencia como ni para el cannabis tampoco en Parkinson, ¿eh? Como cannabis no es hongo, obviamente, es una planta, pero no hay una evidencia científica para hacer una recomendación a favor del uso de. Pero si usted está tomando eso, cuéntele a su neurólogo para que sepa, por si ve cosas raras, por Sí. lo menos tener la idea de que usted está tomando otra cosa. Yo a mis pacientes le digo, mire, cuénteme lo que está haciendo, porque primero usted es libre de hacer lo que quiera, pero yo le voy a dar mi opinión, usted la toma o la deja. El cannabis se ensayó en un par de protocolos de investigación para Parkinson, para disquinesias en Parkinson, para la rigidez en Parkinson, y no mejora Quisiera esas también. cosas. Mejora los dolores, pero porque es un analgésico. Actúa sobre receptores analgésicos. Pero no es un remedio recomendado para Parkinson porque a la gente con Parkinson avanzada la confunde y como es un antiepiléptico, cuando lo suspenden de golpe porque no lo consiguieron o lo que fuera, tienen convulsiones. Entonces el cannabis Claro, como no tú. está, Sí. digamos, recomendado para la enfermedad en este momento. Con respecto a los hongos se la debo, averiguo, porque no tengo idea de eso. A mí cada vez me hace Y la bien, mucuna, Claudia. ¿Qué? El cannabis me hace muy bien. Bueno, yo tengo pacientes que toman cannabis. No lo suspendan nunca de golpe, ¿sí? Cualquier retiro es reducción gradual a lo largo de varios días. Les mejora el sueño, les mejora los dolores, pero La no me... Claro. pecho, doctora, y la mucuna que dice que es un Es también otro, genera bueno, pero levodopa. sí, pero la mucuna, con un poquito de levodopa, yo le reemplazo la mucuna, Sí. unos miligramos. Yo Ah, ya disculpen, está. miren, son las 5 de la tarde, yo tengo otro gracias, Y te digo que se compromiso. tenía que ir. Os voy a tener que abandonar. Perfecto. ¿Ah? gracias, Muchas Muchísimas gracias. gracias. Pero Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, doctora, me por haber estado ayuda. con nosotros. gracias.